7:47 de la mañana, estamos de vuelta en Altavoz en Vital. Nos acompaña el doctor Armando Mendoza, él es economista e investigador. ¿Cómo estás, Armando? Bienvenido a Altavoz en Vital. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Qué te tal? va? Buenos días, como siempre un gusto. ¿Qué tal las fiestas patrias? ¿Dónde estuviste? Me fui al norte chico, ¿no? La zona de Huaura, Sayán, ¿no? Andahuasi. ¿Cómo estuvo la carretera? ¿Buena? No estuvo tan mal, ¿no? Considerando de que, bueno, busqué mover, ¿no? Mi entrada y salida de Lima de tal manera que no me agarrara la ola de gente yendo, regresando, ¿no? No estuvo tan mal el tráfico, hay que reconocerlo, ¿no? Bastante bien la carretera, ¿no? La Panamericana Norte hasta esa zona, ¿no? Y bueno, como ciertamente en esta época se ve un nivel de actividad que de todas maneras es alentador, ¿no? Que es, para los viajeros siempre es un problema encontrar hospedaje, los precios suben, pero que también eso te refleja un dinamismo comercial, ¿no? Un dinamismo de actividad. Y también hay que señalar algo, es conmovedor, digamos, el patriotismo y el compromiso que hay en estas pequeñas localidades con las fiestas patrias. Exacto. Es decir, es realmente una reiteración, ¿no? De la peruanidad, que muchas veces pues en Lima un poco en el cinismo de Exacto. bueno, otra vez el discurso, otra vez, ¿no? Y como que ya hemos perdido, pero realmente a veces A yendo a provincia propósito, uno ve realmente lo que es el Perú. Claro, haces viajes al interior del país en buena hora con la familia, pero también la presidenta Dina Boluarte sí quiere viajar y además quiere la luz verde del Congreso para irse nada más y nada menos que a Japón y a Indonesia. ¿Cuál es tu visión respecto al pedido de la mandataria? Mira, creo que esto ya va dentro de un nivel de frivolidad y digamos de superficialidad que ya preocupa, porque cuando eso se combina esto con otros temas que se han dado recientemente como, bueno, me subo el sueldo, me lo duplico, ¿no? O bueno, puedo aceptar regalos sin límite del costo y también Un quiero escándalo, irme. ¿no? Es como que, disculpen, ¿cuál es la idea de ocupar la presidencia? ¿Trabajar para el país? ¿Tratar de dejar algún legado importante? O básicamente, bueno, disfruto de todo lo que pueda, ¿no? Mientras pueda, ¿no? Creo que da un mensaje negativo, en mi opinión. ¿Y el Congreso le tiene que dar permiso? No le tiene que dar permiso. Usualmente los presidentes para poder salir del país, salvo con situaciones de emergencia, aunque ahora la verdad es que ya no queda claro, ¿no? Tienen que pedir ¿Pero tú solicitar crees que le permiso al tenga que dar Congreso. permiso al Congreso? ¿Qué? ¿Tú crees que el Congreso le tenga que dar permiso? Para esta situación yo creo que no. O sea, en realidad los viajes para el exterior tienen que ser con un fin específico y, ¿no? Acorde como En establece este la Constitución, por decisión del Congreso para una misión específica. En este ¿no? caso, por ejemplo, es para participar de la Expo Osaka Kansai con ocasión del Día del Perú. Eso en Japón. Y un día antes estará en Tokio, buscará reunirse con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, y con el emperador Naruhito. Es más, buscará, porque todavía no está confirmado si se reúne o no. Claro. Más allá de los detalles, partamos de que el Congreso tiene que evaluar si efectivamente corresponde en términos de los beneficios, impacto que va a tener para el país, ¿no? En términos de acuerdos, en términos de entrevista, en términos de fortalecimiento de la posición internacional. Pero, segundo, hay que señalar de que no es la primera vez que sucede algo similar. Yo me acuerdo hace un año y medio, la famosa entrevista con el presidente Trump, ¿no? O con el presidente Biden, que al final no fue tan entrevista, fue simplemente como que pasaron y se saludaron. Entonces, ahí hay que manejar con cuidado la eso. foto en los pasillos. Así Hay que es. manejar con cuidado esa clase de situaciones, ¿no? Armando, lo bueno y lo malo y lo feo del mensaje al Congreso de la presidenta Boluarte. Ya sé que tú has estado de viaje, pero ya sé que no has seguido de cerca el mensaje porque has estado con la familia, pero efectivamente sí te has dado el trabajo de leer todo el discurso presidencial. ¿Qué es Las lo bueno? 97 páginas 97 del discurso, páginas. Lo leíste todo. 97 páginas. 4 horas 16 minutos además. 4 horas 16 minutos, ciertamente. Es decir, se repitió lo que se dio el año pasado. Mira, es como una suerte de crónica de un discurso anunciado. No han habido, digamos, nada que se haya salido, ¿no? Particularmente lo que ya se esperaba. Un discurso larguísimo, ¿no? Que parecía esas óperas de 3 actos en donde, bueno, hay que hacer un intermedio para salir, ¿no? Pero a en hacer una las ópera piernas, uno etcétera. disfruta, Claro. pues definitivamente. Uno va, paga su plata para disfrutar de música, de actrices, Acá es actores. Pero en este caso, Un martirio. De todas un maneras, era un martirio. mensaje a la nación. Entonces, hay 3 partes que yo creo que, igual que una ópera, tuvo 3 actos. El primer acto, hay que decirlo, fue algo como yo salvé al Perú, ¿no? Claro, sí, La salvadora. verdad es que fue un discurso, a mí creo, y a la mayor parte a muchos les habrá impresionado de que fue básicamente
por si acaso, yo salvé al Perú, si no fuera por mí, ¿no? Seríamos Nos estaríamos Cuba, matando todos, guerra civil, Venezuela, destrucción, Bolivia. etcétera. Lo cual yo creo que la verdad es que no coincide, no cuadra exactamente con el recuerdo que muchos peruanos tenemos de lo que fueron los acontecimientos del 2022-2023, que ciertamente fue un quiebre, ¿no?, del orden constitucional, pero que se resolvió, ¿no?, afortunadamente dentro de los canales, ¿no?, de la institucionalidad. Sí preocupa, y esto se ha señalado, ¿no?, que se tomó muy a la ligera, digamos, el costo en términos, ¿no?, de vidas humanas trágico, no es algo de que se pueda obviar, ¿no?, y ciertamente preocupa y es algo que tiene que ser investigado y aclarado. Entonces, Y sancionado. me pareció exactamente sancionado, bien dicho, y ciertamente pues me dio la impresión de que eso fue muy ligero en un plan de también un gobierno que ya salió un poco como que va preparando, ¿no?, cuál es el mensaje con que sale y también su defensa, por decirlo de alguna manera. Sí. ¿Y los dos actos siguientes? Los dos actos siguientes, lo siguiente fue una lista de lavandería que ya se había repetido el año anterior, de todas las obras, grandes, pequeñas, actividades que realizó el gobierno, que la verdad es que creo que ahí se dispersó y diluyó y confundió a los que escuchaban, porque finalmente muchas de esas actividades son actividades regulares, que no eran particularmente para sacar un mensaje a la nación en principio, más allá de que sea el último año de un gobierno, no, con poca legitimidad, con poco apoyo, que ya está de salida, ¿no? Tendría que dar una visión, ¿no?, de grandes lineamientos de hacia dónde está yendo el país, cómo lo está conduciendo. Y eso la verdad no se vio porque se diluyó, digamos, en lo micro. Entonces, ese fue el segundo acto. Y finalmente el tercer acto, que también fue una repetición de lo que ya se vio el año pasado, fue, salvo las APPs, ¿no?, las asociaciones públicas privadas y la gran inversión, ¿no?, todo es ilusión. Entonces, una lista también de lavandería, de inversiones, lo cual en principio no es malo. Ciertamente la carretera longitudinal de la sierra, el anillo periférico, etcétera, todo eso está bastante bien, pero aquí preocupa, ¿no?, con qué, digamos, claridad, con qué transparencia se están acordando, negociando esos APPs, porque recordemos algo, ella destacó que en los 7, 8 años anteriores, el nivel de APPs que se habían asignado habían sido mínimos, comparado a los 17.000, 18.000 millones que ella quiere asignar en estos 2 o 3 años. Pero lo que no se señala es que ese quiebre en la adjudicación de APPs, concesiones en esos años, fue justamente un resultado de lo que fue el escándalo de Odebrecht. Exacto. Que acordémonos, ¿no?, el metro, las líneas del metro también fueron APPs y miren los escándalos que han habido, ¿no? Las carreteras interoceánicas también fue APP y miren lo que le costó al país y el escándalo que hubo. Entonces, me preocupa, ¿no?, cuáles son los términos y condiciones bajo las cuales se está pactando este carnaval de APPs, ¿no?, para tener a todo el mundo contento, y si no se estarán dando quizá algunas bombas de tiempo que en el futuro le van a costar bastante al país, como ya se está viendo en este momento con todos los procesos, demandas, controversias que están surgiendo, ¿no?, en relación a APPs que se adjudicaron en el pasado. El tema del crecimiento, porque la presidenta fue enfática en señalar que este año vamos a crecer por encima de 3%. Ojalá que crezcamos realmente 3%, aunque los estimados de entidades internacionales señalan que será menos. Además, su error, al parecer, de señalar una cifra equivocada respecto al déficit fiscal, ¿no? Parece que alguien le dio mal el dato. ¿Cómo ves tú, digamos, estas proyecciones macroeconómicas anunciadas por la presidenta Boluarte? A ver, partamos de que cuando se dieron las cifras macroeconómicas, hay que señalar que muchos de los puntos que destacó la presidenta, en realidad, en mi opinión, tienen poca relación con, digamos, la política económica que haya manejado directamente el Ministerio de Economía y Finanzas. Por ejemplo, el crecimiento de las reservas o la estabilización de la inflación. En realidad, eso es más en la cancha del Banco Central de Reserva, y además eso también depende de factores externos, como por ejemplo el auge de los precios de los minerales. El oro, el cobre están en máximos históricos, entonces eso no es exactamente algo que uno puede decir, bueno, esto está en mi cancha. Ahora, lo referente a esos errores, más allá de que, bueno, siempre se pueden producir errores, igual preocupa. A ver, en términos de crecimiento, la presidenta dijo que creceremos entre 3.1, 3.5, ya se sabe de que siempre estas cifras se van ajustando para finales de año. Recordemos que a comienzos de año el anterior ministro de Economía, y lo conversamos en su momento, señalaba, este año vamos a crecer 4%. Dijo 4, ¿no? Sí. Exactamente, y eso era muy dudoso, pero como alguien decía, mira, estamos a comienzos de año, eso se ajusta durante el año, y finalmente
va a ver si este ministro de Economía estará a final de año para explicar por qué se equivocó. Y efectivamente Efectivamente. ya no está. Entonces ahora estamos hablando de un rango de entre 3.1, 3.5, que parece razonable. Algunos medios no privados, ¿no? y otros organismos están señalando que estará en el 3%. Probablemente vamos a estar Por ahí, ¿no? moviendo alrededor del 3%, pero más allá de un porcentaje más o porcentaje menos, la pregunta es, ¿por qué estamos creciendo? Y finalmente si es un crecimiento que se siente. Es decir, no es simplemente de que tal o cual sector, como señalaba, la pesca tuvo un buen año, pero la pesca es un sector cíclico, la minería tuvo buenos precios internacionales, y obviamente esos son datos positivos, pero eso realmente está reflejando un crecimiento generalizado Exacto. de la economía que beneficia a los peruanos. Recordando que, y no me voy a cansar de recordarlo, que lo del ingreso real de los peruanos en estos momentos todavía no se recupera a los niveles prepandemia. Y además con una pobreza galopante. Todavía aún mantenemos un nivel de pobreza que está cercano al 30%, estamos hablando de 9 millones de peruanos, y además toda una serie de otros fenómenos colaterales que reflejan un país donde no hay muchas oportunidades ni perspectivas. El 2023 se fue 500.000 peruanos del país y no regresaron. El 2024... 400.000, estamos perdiendo buena parte de nuestro capital humano. Una última pregunta, Armando, la situación del país, económica del país de cara a estas elecciones de 2026. Se vienen tiempos complicados porque obviamente Año genera electoral, ruido ¿no? político y esto de alguna manera frena las inversiones. Ciertamente preocupa el tema de las inversiones, finalmente, ¿no? Que son claves en términos del crecimiento. Habrán autoridades, ¿no? que con una perspectiva política buscarán acelerar inversiones, ¿no? Es su último año y algunos tendrán alguna perspectiva política para el 2026 en adelante. Eso podría ser un elemento positivo, pero también hay que ver que más allá de la ejecución de las inversiones en términos de, bueno, gasté la plata asignada, ¿cuál es la calidad, ¿no? y la transparencia con que se hacen esas inversiones? Y ese es uno de los grandes problemas que hay en el Perú, en donde nos hemos concentrado mucho en el tema de las inversiones, en términos de cumple con ejecutar el 100% de su presupuesto, lo cual en principio está bien, pero ¿cuál es la calidad del gasto y la transparencia del gasto, ¿no? Y en ese sentido, pues, en este último año, ¿no? va a haber mucho ruido político, especialmente con un Congreso que no se ha destacado, digamos, por su responsabilidad, o claridad en términos fiscales. A mí me preocupa mucho la discusión del presupuesto que para el próximo año que ya se va a abrir. Preocupa mucho, como ha alertado el Ministerio de Economía y Finanzas, toda la lista, ¿no? el carnaval de proyectos que están atentando contra la sostenibilidad fiscal, porque exoneración por aquí, amnistía por acá, rebaja de impuestos por acá. Sí, claro, con plata ajena, todo el mundo es generoso, que está aprobando recientemente el Congreso, ¿no? Y que ciertamente van a ser una carga, y toda la inflación de gastos que se pueden estar dando por otros factores como nombramientos u obras que pueden ser muy legítimas, porque nuevamente viene la pregunta de ¿y eso cómo se va a financiar? No solamente este año, sino de ahora en adelante, y lo que se le está dejando al próximo gobierno. Perfecto. Gracias, Armando Mendoza, por estar en Altavoz Semita. Muchísimas gracias. A ustedes hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Estuvimos con Armando Mendoza, economista e investigador. Haremos una pausa en Altavoz, ya regresamos.